Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase de membrana celular. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? El objetivo es que ustedes conozcan la estructura de la membrana y en una segunda clase vamos a ver la fisiología de la membrana. Entonces, el objetivo es conocer la estructura de la membrana, de qué está hecha y aquí podemos ver inmediatamente en esta diapositiva, ¿no es cierto? Estos son los principales componentes de la membrana. Proteínas, que ven aquí ustedes, proteínas de diferente tipo. Algunas atraviesan la membrana completamente, algunas tienen hidratos de carbono, por eso se llaman glicoproteínas o glucoproteínas. Estos son los principales lípidos, los fosfolípidos, que ven ahí una cabeza ustedes con dos colitas. Esta es la estructura que vamos a empezar a estudiar ahora. Bien, ahora, ¿qué es la membrana plasmática o membrana citoplasmática o membrana celular o plasmalema? Es la estructura que delimita a toda célula. Toda célula tiene como límite una membrana celular. ¿Está bien? Ninguna puede carecer de membrana. Se rompe la membrana y la célula deja de existir. ¿Está bien? Ella controla todo lo que entra y sale de la célula, le da identidad a la célula. Ella regula quién entra, quién sale, ayuda a una sustancia a ingresar a la célula, a otras las ayuda a salir, en fin. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a estudiar. Ella controla la homeostasis celular, controla su medio ambiente interno. ¿Bien? Vamos entonces a ver primero qué ocurriría, creen ustedes, si fusionamos con ayuda de un virus Sendai, por ejemplo, una célula humana con una célula de ratón. ¿Qué creen ustedes? Las proteínas que están aquí de color verde más oscuro y aquí más claro, ¿se van a mezclar todas, creen ustedes? ¿O van a quedar todas las proteínas de verde más intenso a este lado y verde más claro al otro lado? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir al fusionar ambas membranas? ¿Imaginaban esto, no? Sí, eso es lo que ocurre. Se mezclan. O sea, niñas, niños, la membrana es el límite de toda célula, pero no es una estructura rígida, sino que es una estructura sumamente fluida. O sea, entre los componentes de la membrana, entre las proteínas y los fosfolípidos, por ejemplo, no hay fuerzas de uniones covalentes entre los componentes. Es sumamente fluida como lo ilustra este experimento. ¿Está bien? ¿Qué sustancias son las que atraviesan la membrana? Fíjense que antes de estudiar la membrana, su estructura, ya se sabía que era de naturaleza lipídica. ¿Por qué, profesor? Porque las sustancias que mejor atraviesan la membrana, una bicapa de lípidos, son estas, las pequeñas, las solubles en grasa y las sustancias hidrofílicas, hidro, agua, filo, amigo. Las sustancias solubles en agua les cuesta mucho pasar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver mientras tanto? Mientras tanto vamos a saber que los gases son los que mejor difunden, y el benceno, claro, a través de una bicapa lipídica, le cuesta al agua pasar, a la urea, al glicerol, la glucosa le cuesta más todavía. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo entra, profesor, a nuestras células? Aquí se ve un poquito. Hay unos canales, unas compuertas especiales que se ven aquí, compuertas, canales, a través de los cuales pueden pasar estas sustancias. ¿Qué me interesa que sepamos mientras tanto, niñas, niños? Me interesa que sepan ustedes que las que más fácilmente difunden a través de una bicapa lipídica son los gases, incluyendo el benceno, y a las que más les cuesta pasar es a los iones, a las moléculas grandes, a las amigas del agua. Bien, ¿de qué están hechas estas membranas, profesor? Estas membranas, en una célula nuestra típica, está formada principalmente por proteínas. Segundo lugar, lípidos. Y tercer lugar, hidratos de carbono. Un 50% proteína, 55%, un 45, 47% de lípidos
y un 3% los hidratos de carbono. Ahora, ¿cuáles son los principales lípidos de la membrana? Son los que vamos a ver inmediatamente. Son los fosfolípidos. Lípidos, grasitas, ¿verdad? Que tienen fósforo. ¿Qué más, profesor? Los glucolípidos, o sea, grasitas que tienen hidratos de carbono y también el temido colesterol. Los organismos de sangre caliente, los mamíferos en general, nos caracterizamos por tener abundante colesterol en nuestras membranas. ¿Está bien? Esos son los principales componentes lipídicos. Ahora las proteínas pueden ser de los siguientes tipos. Están las que se ubican por fuera de la bicapa lipídica, los fosfolípidos forman una bicapa, como vamos a estudiar ahora, y por fuera están algunas proteínas, se llaman extrínsecas o periféricas. Y las que están hacia el interior se llaman intrínsecas o integrales. Y hay otras que tienen hidratos de carbono también adheridas a ellas, se llaman glucoproteínas o glicoproteínas. ¿Está bien? Esos son los principales componentes de la membrana. Ahora, estos lípidos, ustedes dirán, ¿son amigos del agua, profesor? ¿Son amigos de las grasas o de ambos? Fíjense que son amigos de ambos. Por eso ambos se dice anfi. Por eso se llaman anfi, filo, afinidad. Son moléculas con afinidad con el agua y con las grasas. O sea, tienen una cabeza, en el caso de los fosfolípidos, hidrofílica, amiga del agua. Entonces, ¿qué significa que una molécula sea anfifílica o anfipática? Que tiene afinidad con el agua y con las grasas. La parte afín con el agua, la parte hidrofílica, es la parte polar, como vamos a ver a continuación. ¿Está bien? Entonces tienen una zona hidrofílica y una zona hidrofóbica, ¿ya? O hidrófoba e hidrófila. ¿Está bien? Hidro, agua. Filo, afinidad con amigo. Fobos, enemigo. Los principales lípidos de las membranas son los fosfolípidos. Y los vamos a representar siempre, se representan así, con una cabeza y dos colitas. En esta cabeza, ¿qué encontramos, profesor? Esta es la que hace que los fosfolípidos sean moléculas polares, cargadas. Aquí está la parte amiga del agua. Por eso la cabeza se dice que es hidrofílica. ¿Ya? Es cargada, es una molécula cargada. Está, ¿qué más? En la cabeza, profesor, el grupo fosfato y la molécula de glicerol, que ya vamos a ver en otra diapositiva. Y estas colas, profesor, ¿qué son? Son ácidos grasos de cadena larga. ¿Ya? Son ácidos grasos. Esos ácidos grasos, como estudiábamos en segundo medio, tienen un grupo ácido que mediante la unión por deshidratación pierden el OH y queda este grupo con doble enlace con el oxígeno y una cadena de carbono CH2, CH2, CH2. ¿Ok? Este es un fosfolípido. Si ustedes quieren sacar los fosfolípidos, hay que sacarlos, se disuelven en solventes orgánicos como el éter, el benceno, el cloroformo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces son, no se olviden, anfifílicos o anfipáticos. ¿Qué es el glicerol que encontrábamos en la cabeza, profesor? Ahí está, una molécula de 3 átomos de carbono con 3 grupos OH, alcohol. Por eso se llama también 1,2,3 propanotriol. Este es el glicerol. Y aquí se une un ácido graso, otro ácido graso y aquí un grupo fosfato. Por eso se llaman fosfolípidos. Las otras grasas, si se fijaron ustedes, los fosfolípidos son con un ácido graso, con dos ácidos grasos, por eso se llaman diglicéridos. Y lo que forma la grasa sólida animal son triglicéridos. O sea, está el glicerol y aquí hay un ácido graso, dos ácidos grasos, tres. Por eso es un triglicérido. Los fosfolípidos, por tener dos ácidos grasos, dos colitas, ¿verdad? Se llaman diglicéridos. Y en el tercero OH se une un grupo fosfato. O sea, a mí me podrían preguntar, ¿qué se obtiene al
digerir completamente, al desarmar completamente un fosfolípido, se obtiene el grupo fosfato, claro, la molécula de glicerol y dos ácidos grasos de cadena larga. ¿Está bien? Un triglicérido tendría un glicerol y tres ácidos grasos. Ahora, este es un ácido graso porque tiene un ácido carboxílico, ¿se acuerdan? COOH. COOH. Esos son dos ácidos grasos. Y esta es la cadena hidrocarbonada, quiere decir formada por hidrógeno y carbono. Ahora, este es un ácido graso diferente de este otro, tiene un doble enlace. ¿Se acuerdan cuáles son los saturados? Muy bien, estos son los saturados. Los de arriba tienen solo enlaces simples entre los átomos de carbono. Y este es un ácido graso bueno. Las grasas buenas son las insaturadas, ojalá poliinsaturadas. ¿Ya? Hay algunos ácidos grasos que nosotros necesitamos, se llaman ácidos grasos esenciales, como los omega 3 y los omega 6, ya que son vitales para nuestro sistema inmune, para la formación de nuestro sistema nervioso. ¿Ya? Ácidos grasos. ¿Está bien? Ahí hay un ácido graso. Se fijan, COOH, va a perder después este radical para unirse al glicerol, ¿se acuerdan? Y queda la cola hidrocarbonada. Cuando hay doble enlace, mira cómo se representa. Profesor, y si no hay doble enlace, lineal. CH3, CH2, 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 etc. Este es un ácido graso saturado. Las grasas malas, chiquillos, en general a temperatura ambiente son sólidas. Las mantequillas, la manteca son grasas negativas. Los aceites son en general bastante buenos, sobre todo los que tienen ácidos grasos poliinsaturados. Así que al comprar aceite, fíjense que tenga omega 3, omega 6. Entonces, los fosfolípidos son moléculas solubles en solventes orgánicos, son moléculas polares, son anfifílicas, la cabeza tiene carga, la cabeza es polar y las colas son no polares. ¿Qué hay en la cabeza entonces? Una molécula de glicerol, ahí están los tres átomos de carbono. En uno de los OH se unió un ácido graso, se nota que es saturado, muy bien, y este otro es insaturado porque tiene un enlace doble unido al otro carbono. Y en el tercer carbono, en el OH, donde estaba el OH, está el grupo fosfato. Este es un fosfolípido. Bien, entonces si nos preguntan, ¿son moléculas polares o apolares? Esto se ha preguntado por parte del DEMRA, que elabora las preguntas para seleccionarlos al ingresar a la universidad. Muy bien, son polares. La cabeza es la polar. Anfifílicos o lipofílicos son anfifílicos o anfipáticos, ¿verdad? Quiere decir que tiene una zona que es amiga del agua y una zona que es amiga de las grasas, ¿verdad? Hidrofílica e hidrofóbica. ¿Son solubles en solventes orgánicos? Sí. Muy bien. ¿Son solubles o insolubles en agua? Insolubles en agua. Por eso para sacar la grasa hay que usar un detergente orgánico. Entonces son moléculas polares, anfifílicas o anfipáticas, solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Esos son los fosfolípidos. Había una discusión, ¿verdad? Los científicos decían, ¿y cómo se disponen los fosfolípidos en la membrana? Bueno, Gorter y Grendel, basados en el experimento de Langmuir, fíjense lo que hicieron ellos. Dijeron, vamos a medir la superficie celular y vamos a medir la superficie que cubren todos los fosfolípidos. Y cuando midieron la superficie celular y la de los fosfolípidos, encontraron que la superficie que cubrían los fosfolípidos equivale a 2 veces la superficie de la célula. Vaya, vaya, dijeron ellos, o sea, hay suficientes fosfolípidos como para cubrir ¿cuántas veces la superficie de la célula? 2 veces la superficie de la célula. Y postularon que la membrana debiera ser así, formada por una bicapa de lípidos, de fosfolípidos.
¿Por qué, profesor? Porque encontraron que había suficientes fosfolípidos para cubrir 2 veces la superficie de la célula. Profesor, ¿y por qué se dispusieron así? ¿Cómo supieron ellos? Antes de verla, por supuesto. ¿Verdad? En 1925 no había microscopio electrónico todavía. Ah, dijeron, si hay 2 capas de fosfolípidos, lo que hay adentro de la célula y afuera de la célula es principalmente agua, ¿verdad? Nuestras células viven en un ambiente, rodeadas por un ambiente acuoso, y en el interior de la célula, el principal componente del interior de la célula es el agua. Como las cabezas, dijeron ellos, son amigas del agua, acuérdense que las cabezas son hidrofílicas, tienen que estar mirando hacia el agua. Y la otra capa, dijeron ellos, ¿cómo la hacemos? Hacia adentro de la célula también hay agua, hacia afuera hay agua y hacia adentro hay agua. Hacia el agua tienen que estar la bicapa, a las cabezas de estos fosfolípidos. Y acertaron. Al postular la estructura de la bicapa, posteriormente se demuestra que es correcto. Entonces, los primeros en hablar de la estructura de la membrana son ellos. Aunque Overton allá por 1895 ya había señalado que la membrana debía ser de naturaleza lipídica, porque las sustancias que entraban más fácil son las solubles en grasa. ¿Ya? Ahora, los primeros en establecer que la membrana tenía también proteínas, aunque no eran importantes, dijeron, en la estructura de la membrana, fueron Hugh Dobson y Francis Danieli, 2 investigadores. Posteriormente, Robertson observa por primera vez la estructura trilaminar de la membrana. Una capita oscura, ¿se fijan? Una capita clara y otra capita oscura. Trilaminar. Y al medio, profesor, eso que no se tiñe, al medio está la bicapa lipídica. Se llama modelo de unidad de membrana de Robertson allá por 1950. Y alrededor de 1970-72, Singer y Nicholson postulan el modelo actual de membrana, que se llama modelo del mosaico fluido. ¿Cómo fue postulado este modelo del mosaico fluido inicialmente? Así, dijeron, ahí está, la bicapa de fosfolípidos que habían postulado Gorter y Grendel, ¿verdad? Una capa y 2 capas. Y dijeron ellos, las proteínas no solamente se encuentran por fuera, sino que pueden meterse hacia el interior de la bicapa. Incluso pueden atravesarla completamente, como se ilustra acá. ¿Ya? Y posteriormente se actualizó este modelo agregándose hidratos de carbono, ya formando glucoproteínas y glicoproteínas. El modelo actual de membrana, niñas, niños, se denomina modelo del mosaico fluido. ¿Por qué, profesor? Por esta gran fluidez que tiene la membrana, como ya lo vimos en el experimento inicial, cuando se fusionan una célula humana con una célula de ratón, ¿se acuerdan? Y en otras observaciones que vamos a hacer más adelante. Entonces, ¿dónde espera usted observar el modelo del mosaico fluido? Donde haya membranas. ¿Todas las membranas tienen una estructura muy similar, profesor? Sí, todas las membranas tienen una estructura similar, excepto la interna de mitocondrias y cloroplastos, que parecen estar formadas por subunidades bien definidas. ¿Está bien? Modelo del mosaico fluido. ¿Quiénes lo postulan, profesor? Singer y Nicholson. Bien. Esta bicapa lipídica, el DEM la ha representado también así. Los científicos no están muy de acuerdo con esta representación porque da la impresión, ahí está el fosfolípido, ¿verdad? La cabeza hidrofílica, pero representa solo una cola de ácidos grasos, como si fuera un monoglicérido, no, son diglicéridos. Pero si ustedes se encuentran con este fosfolípido, ustedes deben encontrar lo que está correcto, porque es un esquema del DEMRE que hace la prueba de selección para ingresar a la universidad. Entonces, ¿qué observamos aquí? Las cabezas polares de los fosfolípidos, el glicerol, el grupo fosfato y generalmente otra sustancia como una etanolamina. Pero me interesa que manejen lo que les dije inicialmente, el glicerol y el grupo fosfato. ¿Y esto qué es, profesor, que se representa con la letra P? Son las colas de los ácidos grasos, principalmente carbono e hidrógeno. ¿Ya? No hay ningún tipo de interacción entre ellos, no hay algún tipo de enlace, nada. Solamente el carácter hidrofóbico hace que tengan esta
ubicación. ¿Ya? Eso es, pues, la bicapa de la membrana. Veamos entonces qué es lo que hay realmente en esta membrana. Bueno, están los fosfolípidos, ¿no es cierto? Ahí los ven ustedes, una cabeza y dos colitas. ¿Qué más? Esas colas son de ácidos grasos. Hay unas proteínas chiquillas, chiquillos, que atraviesan la membrana completamente, algunas varias veces, como esta que están viendo aquí. Se llaman proteínas intrínsecas o integrales. ¿Ya? Transmembrana, porque atraviesan la membrana. Para distinguirla de esta otra, miren, proteína extrínseca o periférica, está por fuera de esta bicapa. ¿Se fijan? Está unida débilmente a la estructura de la membrana celular. También está el colesterol, que disminuye la fluidez de las membranas, el colesterol. Estas grasitas que tienen hidratos de carbono se llaman glucolípidos. Normalmente estos están mirando hacia el exterior, ¿ya? Para formar el glicocálix, que es el que le da identidad a la célula. ¿Cómo saben nuestros glóbulos blancos que nuestras células no hay que atacar, son nuestras? Porque le miran este glucocálix, formado por los glucolípidos y las glucoproteínas. Gluco, porque tienen hidratos de carbono, como la glucosa. Proteínas y glucolípidos. Proteínas transmembrana, intrínsecas, están hacia el interior de la bicapa. ¿Qué más? Aquí tenemos proteínas intrínsecas o integrales, entonces esta atraviesa una sola vez la membrana para distinguirla de estas otras que la pueden atravesar varias veces. ¿Está bien? Eso es lo que tiene la membrana celular. Ahí vemos proteínas intrínsecas, ¿se fijan? Una vez atravesó la membrana, 3 veces, y estas son proteínas extrínsecas o periféricas. Estas otras se llaman intrínsecas o integrales. Deben tener claro una zona hidrofóbica y una zona hidrofílica, ¿verdad? De estas proteínas. Recuerden que aquí hay principalmente agua, fuera de la célula, y hacia el interior agua también. Por eso están las cabezas de los fosfolípidos mirando hacia ambos lados de la membrana. Entonces, ustedes cuando vean una membrana tienen que ver hacia dónde hay hidratos de carbono. Hacia el exterior. Entonces, esta es la parte exterior de la célula. Este es el lado citoplasmático y el lado exterior. ¿Ya? Y en el número 3, ustedes ya estudiaron célula eucariótica, vimos citoesqueleto. Eso es el citoesqueleto, el número 3, ¿verdad? Y muchas proteínas están unidas, como ven ustedes aquí, a este citoesqueleto. ¿Y el número 4 quién es? Ustedes pueden poner pausa y seguir avanzando. Estos son fosfolípidos, ¿verdad? Eso que estamos viendo con el número 4, una cabeza y dos colas de ácidos grasos. Y con el número 5, ¿cómo se llamaba esta molécula? Que disminuye la fluidez de las membranas, dije. Muy bien, el temido colesterol. Es un componente de las membranas animales. Las membranas vegetales no tienen colesterol. Especialmente los organismos de sangre caliente, que la temperatura aumenta la fluidez de las membranas y se podrían incluso desarmar, porque no están unidas por enlaces químicos, ¿verdad?, de los componentes de la membrana. Entonces, este colesterol disminuye la fluidez. ¿Ya? Número 6, ¿cómo se llamaban estas proteínas? Muy bien, proteínas intrínsecas o integrales. En este caso, como atraviesa de lado a lado la membrana, es una transmembrana. ¿Ya? ¿Qué más? Número 7, ¿cómo se llama esta proteína que está aquí? La que estaba por fuera de la bicapa. Extrínsecas o periféricas. Muy bien. ¿Y el número 8, cómo se llamaba esta proteína que tenía hidratos de carbono? Glucoproteína o glicoproteína. Muy bien. Vamos bien, niños, niñas. Y con el número 9, acá, es una grasita que tiene hidratos de carbono. ¿Cómo se llama? Glucolípidos o glicolípidos. Ahí tenemos los principales componentes de una membrana. Ya, por eso nos podrían preguntar. ¿Ya? Este colesterol que está aquí, mira cómo se representa,
Y este es un fosfolípido. Se nota que es una grasa saturada o insaturada esta. Esta es una grasa saturada y esta que está hacia el lado es una grasa insaturada. Tiene un doble enlace. ¿Se acuerdan que ya las vimos? Ustedes pueden volver su video, verlo de nuevo, claro. ¿Está bien? Y esta parte como actúa como una patita así. Toing. Uno la puede flexionar, imagínense, y se suelta. Toing. O sea, estas grasas, estos ácidos grasos insaturados, niñas, niños, le dan mayor fluidez a la membrana. ¿Te fijáis? Este fosfolípido con este otro se podrían acercar y actuar como resorte, esta patita. Se flexiona y se retira, ¿verdad? Pero el colesterol, cuidado, disminuye la fluidez de las membranas. El colesterol disminuye la fluidez de las membranas. Bien, ahora estos fosfolípidos, para que vean ustedes que es sumamente fluido, los fosfolípidos se pueden mover lateralmente. Si ustedes pinchan una membrana con una microaguja, la aguja atraviesa, ¿verdad? Pero al retirar la microaguja no queda el hoyito, se sella inmediatamente, porque tienen esa gran capacidad de difundir lateralmente. Pueden incluso, chiquillas, chiquillos, rotar. ¿Ah? Estos fosfolípidos y tienen esos movimientos de flexión, les dije, como esta patita que actúa como un resorte, esa patita que ven ahí ustedes, y la puedo hacer así y después se suelta, le da más fluidez. Es muy raro que ocurra que un fosfolípido que está mirando hacia el exterior, por ejemplo, gire, haga un flip-flop y una especie de traslación y queda ahora mirando hacia el interior de la célula. Eso es mucho menos frecuente. ¿Qué más quiero que nos demos cuenta? Que ambas superficies de la bicapa de fosfolípidos, ¿verdad?, no son iguales. Es asimétrica. La membrana plasmática no es simétrica. Esta mitad hacia el exterior es distinta a la mitad hacia el interior. Solo hacia el exterior vemos estos glucolípidos y estas glucoproteínas. ¿Está bien? Y ahí sí traté de ilustrarles un poquito la fluidez de estas membranas. ¿Está bien? Movimientos de rotación, entonces, movimientos de difusión lateral, todos para allá, todos para acá, y movimientos de flexión. Rara ocurrencia un flip-flop. Normalmente no se traduce este flip-flop, lo podemos traducir como una traslación. Profesor, ¿y cómo se mantiene esta bicapa lipídica entonces? Miren, literalmente, si ustedes tomaran un puñado de fosfolípidos en una mano y lo meten por aquí, sumergen su mano por ahí, y la otra mitad, la otra mano, por la otra mitad de esta cubeta, sus manos llenas de fosfolípidos y los juntan, espontáneamente se forma esta bicapa. Siempre la cabeza mirando hacia donde hay agua, la cabeza mirando hacia donde hay agua. Y las colas hacia donde hay aire o hacia donde hay grasa. Las colas son lipofílicas, amigas de las grasas. ¿Está bien? Así es la membrana plasmática, una estructura sumamente fluida, como lo han demostrado los diferentes experimentos. Esta bicapa, como ven ustedes aquí, se forma de modo espontáneo. Esta bicapa que conforma a la membrana plasmática. Si nosotros aquí echáramos ahora aceite, ¿creen que se mantendría esta disposición de los fosfolípidos? No, no. ¿Qué miraría hacia el aceite? Las colas, pues. Lo mismo ocurre, como es grasa, pondrían las colas mirando hacia las grasas. Y si esta la llenamos de aire, también pondrían sus colas con esa disposición. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es más o menos la estructura de la membrana. Ahora, esta estructura del mosaico fluido de Singer-Nicholson, 1972, se observa no solamente en la membrana celular, se observa donde haya membranas, en todos los organelos membranosos. Es muy similar, profesor, la membrana de este organelo, lo digan, ¿no? Mitocondria,
Sí, muy similar. La del retículo endoplasmático rugoso y liso, profesor, similar. La del complejo de Golgi también. La del núcleo, profesor, también. O sea, si en algún momento les pregunto, ¿dónde espera observar usted la estructura conocida como el mosaico fluido, modelo del mosaico fluido? Usted me diría, donde haya membranas. Todos los organelos membranosos, entonces, tienen esta estructura membranosa que acabamos de estudiar. En cuanto al funcionamiento de la membrana ahora, lo vamos a dejar para nuestra próxima clase. Membrana parte 2. Vamos a nuestras actividades que ustedes van a hacer en su cuaderno y me van a mandar al correo que ya les indicaré una foto de la actividad resuelta en su cuaderno. Quiero saber cómo siguen ustedes, cómo está su familia. Quiero saber cuál es la serie favorita de ustedes en televisión, para ver si le echo una mirada, para entenderlos. También a ustedes quiero que me definan membrana y la función principal. Ya vamos a ver más funciones en membrana parte 3. Quiero que me señalen los principales componentes de la membrana, los fosfolípidos, las proteínas intrínsecas, las extrínsecas, las glucoproteínas, los glucolípidos también, el colesterol. ¿Está bien? Los principales componentes de la membrana. Características de los fosfolípidos son moléculas polares con carga, ¿verdad? Son anfifáticos o anfifílicos, solubles en solventes orgánicos, insolubles en agua. La importancia del colesterol en nuestras membranas animales son las que poseen este colesterol, disminuye la fluidez de las membranas. Al aumentar la temperatura, un cuadro febril, por ejemplo, las membranas se podrían desarmar. El colesterol impide que se desarmen, disminuye la fluidez. Ya, niñas, niños, y aquí estamos viendo una membrana, una pequeña animación de la membrana, las proteínas. Así como los fosfolípidos, niñas, niños, son los responsables de la estructura de la membrana, estas proteínas son las que le dan vida a la membrana. Actúan como reconocedores, actúan como receptores de hormonas, actúan uniendo a una célula con otra, actúan transportando sustancias hacia el interior, hacia el exterior, etc. Pero eso es motivo de nuestra próxima clase. Y no se olviden, niñas, niños, que todos, pero principalmente tú, ustedes, todos podemos ser genios. Que estén muy bien, nos vemos en nuestra próxima clase. Chao, chao.